Tenemos a Johan Coronado y el hermano. Bueno, voy con mis 3 minutos. Esto del Juan 1:1, la verdad el pastor se fue y no respondió, ¿verdad? Se le dio mucho tiempo, decía no ataque, pero no respondía a las preguntas como es normal en muchos de ellos. No fue capaz de decir que aquí estaba Jesús, el Hijo de Dios, porque ¿quién es Jesús? Sino el Cristo, el Hijo de Dios, aquí está. Se llama el Verbo de Dios. Se llama y va a venir con un vestido, no es un sonido por allá que estaba, pero Johan Coronado, recuerdo bien, Johan, esto quedó grabado, usted dijo, aquí está Jesús, ¿verdad? Y que está el Hijo, el Hijo. Yo le pregunté, ¿con quién estaba? Con Dios, con el Padre, el Hijo. Eso usted lo respondió que sí. Luego se contradijo diciendo, no, como que el Padre era la vida eterna, que estaba con el Padre, una traducción de un griego unicitariamente muy pésima porque le va a quedar como un politeísmo de un Padre, vida eterna, el cual estaba con el Padre y que se nos manifestó, ese Padre que estaba con el Padre. Entonces, no, no es así. El verbo Jesús estaba con el Padre. Es que no lo pueden ver, no lo pueden ver. Jesús dijo, la gloria que me diste, porque él le dijo, glorifícame al lado tuyo con una gloria que yo tuve contigo al lado tuyo antes que el mundo fuera. No fue el Padre que estaba hablando allí. No pueden ver al Hijo de Dios. Por eso muchos hermanos les dicen, miren, pero qué anticristos, por cómo que habló ahí el Padre, si el que habla es el Hijo, el Cristo es el que habló. Y dicen que no, que ahí lo que habló fue el Padre. Entonces, niegan automáticamente al que estaba en el principio con el Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ese uno somos nosotros, de plural de personas, no de varios dioses, sino si este uno es de un solo Dios, pero aquí nosotros habla de plural. Coronado habla mucho de griego. Yo no sé si alcance el tiempo. Dice en arche inhologos, kai hologos, in proston seon, kai teon inhologos. Eso ahí hay un documento que yo les muestro, pero allí no dice que el verbo era el mismo padre. No lo dice. A ellos les parece, pero no lo dice. Dice eh, con proston seon, dice en compañía, ellos dicen que no, con, en casa, ante, entre, para, con. Juan 1:1 al 2, mírenlo, aquí está. Bueno, está en mi tiempo. En compañía, junto con. Gloria a Dios, hasta ahí. Bueno, adelante, Johan. Bueno, yo quiero tomar mi tiempo para hacer una pregunta a Lirio. Proyectame Juan 1:1. Bueno, vamos a preguntas. Juan 1:1, aquí. Yo voy a cederle parte de mi tiempo para que me responda a Lirio. Si tú quieres también dar tu opinión, pues si a Lirio de pronto te cede un parte de mi tiempo, pues lo puede hacer. El referente, ya todos estamos de acuerdo que el referente del verbo es Jesús. Ahora, mi pregunta es para ustedes dos. Ese referente de Dios, cuando ustedes ven ese texto en Juan, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es ese referente? Feos. Eh, Abre el micrófono, estimado hermano Alirio. ¿Quién es el referente en Juan 1:1 respecto al verbo? Pues Jesús, últimamente yo le respondo al correcto que es Jesús, el referente, porque el verbo ya descubrimos, ya estamos de acuerdo y ya aceptamos que el Logos es Jesús, obvio Jesús. Y las escrituras de ahí en adelante nos narran que Jesús es el Hijo de Dios. Nunca ningún escritor sagrado de los apóstoles dijeron que Jesús era el Padre, no hay ni un solo texto. Entonces yo me pego a lo que está en la Biblia escrito para yo poder decir que no, que ese referente es el Padre, no, el Logo es Jesús y el Padre no es el Logo. Entonces me pego ahí. ¿Listo? No, esa no fue mi pregunta, mi estimado. Esa no fue mi pregunta.
Bueno, yo te entendí que ibas a darle el tiempo que él dijera cuál era el referente en Juan 1:1, que si el verbo, ¿quién era para nosotros el verbo? Que respondiéramos. Él te respondió, el referente es Jesús. Sí, pero ven y corrijo porque esa no fue mi pregunta. Yo había dicho primero que los tres estamos de acuerdo que el referente de Logos es Jesús. Ahí estamos de acuerdo. Mi pregunta fue más enfática. El referente de ese Seos, para ustedes, ¿quién es ese Seos? O sea, tú dices aquí, el que está aquí como en segundo, en amarillo, el del medio, que dice el verbo era Dios. No, el sustantivo Seos, ese referente. Por eso, pero Seos, aquí está Seos 3 veces, estimado, míralo ahí. Proston por eso, Seón y Prosto Seos. ¿quién es el referente de ese Seos? Por eso, porque espérate y verás, en el griego dice Proston Seón y el verbo Seos está acá en la segunda instancia. Miremos el griego, porque es que le estás hablando de griego al hermano y por eso, como él te dice que no sabe de griego, lo estás llevando. Entonces aquí dice Proston Seón y Seos. Mira, Seos se está refiriendo al del medio, como te dije. El verbo era Proston Seón, está acá arriba. El verbo era con Dios y acá es en el del medio. Por eso te dije. Proston Seos aquí es el del medio, aquí Seos. Bueno, cambio la pregunta. Voy a cambiar, sí, sí, es verdad, el hermano Ocho que no sabe griego. La pregunta entonces la cambio, la puse en español. El referente de ese Dios que aparece en las tres cláusulas, ¿quién es ese referente de Dios? Esa es mi pregunta para ser más enfática. Listo, estimado Alirio. ¿Quién es el referente de ese Dios? Bueno, ahí el escritor muestra tanto el Padre como Dios y el Hijo Dios, o sea, siempre el verbo Dios y el Padre Dios, porque en ninguna parte de la Biblia, ah, tanto ni el Padre ni al Hijo lo descomulga o lo saca o hace una variante para no reconocer que es de Dios. Siempre la Biblia tiene Dios, no dioses, sino Dios. Ahora, nosotros lo entendemos que la palabra Dios es una palabra plural que encierra o mantiene o da o manifiesta de una pluralidad. Como yo decir, el gobierno de Colombia es uno, pero tiene tres ramas: poder legislativo, el poder eh, judicial y el poder ejecutivo. Entonces, yo no puedo decir que el gobierno de Colombia son tres, es uno, pero está compuesto por tres ramas. Voy a tomar esa referencia para decirle, lo mismo cuando yo en la Biblia Dios, el Hijo Dios, el Padre Dios, no está sacando de que son dioses o que nos dan lugar a nosotros pensar que son dos dioses, tres dioses, como de pronto nosotros nos acusan de que creemos en dioses. No, el referente allí es que Dios, como la palabra familia pueden haber cuatro, pueden haber cinco, pero no, nunca permite la palabra familia que sea una persona. Eso sí no lo permite la palabra familia. Y entonces yo pongo comparaciones como esas para ilustrar lo que la Biblia nos muestra a nosotros o nos da a nosotros la revelación de que en Dios hay personas. Entonces, no, por eso no se puede descalificar ni se puede un texto, sacarlo del contexto para decir que solamente es el Padre, porque la Biblia en ninguna parte, pues le reitero, a Jesús se le llama Padre. Ningún apóstol dijo que el nombre del Padre era Jesús. No lo encuentro yo. Me he leído la Biblia, he puesto a ver dónde dice y no lo dice. Entonces, pero la gente tiene que usar argumentos para poder demostrar que no, que Jesús es el Padre. Sí. Yo quiero algo más conciso. Dilo. Ahí para el tiempo. Algo más conciso, estimado Alirio. Sé más específico. Ejemplo, dígame el ejemplo. Te pongo un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que tú tengas en cuenta que estamos analizando Juan 1 en griego y tú sabes que ahí la palabra en griego Seos está en singular, no en plural. Pues quiero que tengas eso presente. Bueno, tiempo, mi estimado. Bueno, vamos a... se oyen algunos ruidos acá en la transmisión. Recuerden que estamos en vivo, estamos en chat y la gente está poniendo atención a todo lo que se diga. Bueno, aquí Johan Coronado le dio el tiempo al hermano. El hermano ya habló. Entonces,
No sé si quieras que yo te responda la pregunta, estimado, porque el orden era ir hablando 3 minutos en las cuales se puede hacer preguntas y también dar respuestas. Pero Nulfo se fue sin dar respuestas, solo preguntaba, pero no respondió nada del Hijo de Dios en Juan 1:1. Entonces, ¿ahí quieres que te responda, estimado? O No, dele tiempo a Lirio si quiere seguir argumentando, porque mi tiempo fue de preguntas hacia él. Ya él verá ok, si quiere seguir argumentando. Viene a Lirio, después vienes tú. ya. Entonces, por eso yo te dije, si vamos a entrar en sesión de preguntas, sería que tú le preguntes, él ya te respondió, tú tendrías que refutar y él tendría que hacerte otra pregunta a ti y tú responderle y él refutarte. Entonces, más bien, refuta lo que él habló entonces y si quieres, y él te va a hacer otra pregunta para refutar. Adelante, Johan. Ok, bueno, lo que yo le pude entender, porque la idea no es hacer monigote de paja, yo quería algo como más conciso en qué sentido. Por ejemplo, que tú me digas, para mí Dios, yo había comprobado que ese referente de Dios es el Padre. Y cité Juan 8:14. Es lo mismo que aparezca Zeus o Pater, ahí es lo mismo, porque es el mismo referente. ¿Sí me entiendes? Ahora, cuando yo te hice la pregunta que quién es el referente de ese SEO, yo quiero que tú me especifiques exactamente qué. Si es una sustancia, si ese referente se refiere a un ser con tres personas, exactamente qué es SEO para ti. Es una sustancia, es un ser, no es un ser, es una cualidad, no es una cualidad. Ser, usa una palabra que sea quizá de dos palabras, tres palabras, que sea concisa. O por decirlo así, en tus propias palabras, como yo sé que tú, no sé si eres trinitario o no, o tengas la idea, pero a mí me gustaría que tú, que esto quede aquí grabado públicamente, ese referente para ti cuando tú deseos, ¿qué es? Incluso sí te entendí que tú dijiste, no, que es lo mismo decir que el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Y luego dicen, y no tengo dos Dios. Entonces, ¿cuál es el referente? Defíneme qué es Dios para ti, qué es Dios para ti. Para poder entender si está de acuerdo con lo que dice Juan, porque yo sustento bíblicamente que el referente de ese deseo es Padre. Listo, yo creo que ahí está bien, pero a mí me gustaría que, por el amor de Dios, me fuese más conciso, ¿no? Listo, estimado Helkin. Listo, bueno, ahí te quedan 15 segundos. Adelante el hermano Alirio, si le va a hacer la pregunta al estimado Johan y para que le refute si quieren. Adelante, estimado. Bueno, quiero hacerle una aclaración al amigo Johan, porque pues de pronto él me habla con griego y yo de griego no sé nada. De pronto él me dice, mire, aquí está el reverente, y pues de todas maneras me colcha porque pues soy muy sincero, yo no sé, no he estudiado nada de griego. Al principio lo dije que yo solamente leía la Biblia y esa es la forma o la formación mía de solamente saber y conocer por lo que está escrito allí y yo me apoyo en lo que está escrito allí. Entonces, cuando él quiere saber que yo le dé una respuesta concisa, pues lo que yo le entendí fue lo que yo le dije, o sea, lo que yo le respondí. Pues no, ¿cómo le digo yo? Mi forma o mi manera de pensar, pues no me da más para allá para decirle cosas fuera de esas. De pronto él no le satisface la pregunta o la respuesta, perdón, que le di, pues bueno, está bien. Puede preguntarle a Emanuel, que Emanuel que sí, él sí maneja griego, él sabe griego, o bueno, no sé, lo estoy comprometiendo sin preguntarle. Pero si me quiere hacer una pregunta, hágamela estipulando lo que dice la Biblia allí, en el lenguaje español, es lo único que medio entiendo, el lenguaje español, y yo le puedo responder conforme a mi capacidad lo que Dios me ha dado. Oye, mi amigo Johan, me quisiera una pregunta, Johan. Eh, es la siguiente. Eh, si Jesús es Dios para usted, la respuesta es decir, ¿Jesús es logo o no es logo? Perdón, esa es la pregunta que te hago. Si Jesús es Dios para usted, entonces, ¿Jesús es logo o no es logo? Adelante. Si Adelante, es Johan. logo, mi respuesta es sí, si es logo porque lo dice Juan 1:1. Bueno, entonces sería muy importante que él me contesta que sí. Claro, me contesta que sí. Entonces, pero
Ahora le hago la otra pregunta. ¿Jesús tiene padre o no tiene padre? Es la otra pregunta. ¿Jesús no tiene padre o sí tiene padre? Perdón, hermano. Lo que pasa es que la dinámica es que tú le refutes lo que él te preguntó, o sea, y de ahí seguiría yo, porque ahí estás haciendo entonces dos preguntas Dos seguidas. preguntas, sí. Bueno, entonces Sí, sí, tranquilo, siga usted, mi hermano, siga tranquilo. ya, o sea, este tiempo es para que tú le puedas refutar a él. Él se tomó 1,40, puedes tomarte 1,40 si quieres. Hermano Alirio. ¿Me preguntas a mí o le preguntas a Sí, mí a o a ti, Johan? o sea, te quedan unos minutos aquí, un Ah, bueno, minuto 10, porque él se tomó 1,40. listo. Él me dice que sí, que el logo es Jesús y que es Dios, claro. Entonces, claramente por la Biblia podemos ver que está el Hijo y está el Padre. Está muy clarificado en la Biblia y no hay ninguna forma de nosotros ni, escuche bien, ni confundirlos, ni en ninguna manera nosotros decir que son el mismo, porque hace la diferencia, hace la distinción. La Biblia es muy clara, es decir, entonces, pues el amigo Johan confiesa que sí, que el logo Jesús es Dios y que el logo es Jesús. Entonces, aquí yo creo que está todo definido porque la Biblia está muy clara y especifica que en el principio el verbo era con Dios. Esa palabra era con no me significa que es el mismo, hablando de distinción, hablando en el momento de que la Biblia presenta que allí se ve la evidencia, se ve la claridad, se ve la transparencia, porque qué razón tendría, vuelvo y repito, yo hablar y decir que yo mismo es el que hablo y que estoy con yo mismo, pues eso no daría, no tendría ninguna razón de que hasta ahí mi tiempo creo, 1:40. Listo, 1,40 hasta ahí. Ya vimos cómo Johan le hizo la pregunta a los dos, le respondió, en este caso el hermano, Johan le refutó en 1,40, el hermano le preguntó a Johan, Johan respondió muy brevemente y le refutó el hermano en 1,40. Ahora, Johan, yo te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta, Johan. Y tú me puedes hacer una a mí también. ¿Estás listo? Ya Listo, se listo. hizo yo. Listo, Johan, el cronómetro. Bueno, las preguntas tú sabes que se hacen en menos de un minuto. Yo no me voy a tomar más de un minuto. Resulta que aquí eso quedó grabado. Yo te pregunté si aquí en este verso está el Hijo de Dios. Tu respuesta fue sí, porque en base a eso te va a preguntar. Luego tú es solo Jesús. Y yo te dije, si el Hijo estaba con el Padre aquí, dijiste sí. Entonces quiero que me expliques cómo el Hijo, siendo el Logos, está aquí con el Padre. Adelante, Johan, explícame eso, ya que tú dijiste, sí, ahí está el Hijo. ¿Cómo está el Hijo allí con el Padre? Adelante, Johan. Ok, yo te respondí que sí, fue por la gramática, ¿no? Como está en la traducción en español, pues tu pregunta es cómo está en español, ¿cierto? Y yo respondí también que sí, me estoy argumentando por qué respondí que sí, porque el referente de ese logo es el hijo. Ahora, usted no tiene ningún problema en cambiar el verbo y reemplazarlo por la palabra hijo, no tienen problema. De igual manera, yo no tengo problema tampoco en reemplazar la palabra Dios por Padre, no tengo problema. Ahora, la segunda cláusula, ahora, tú dices en qué condición, ¿cierto? Entonces, ¿estaba en qué condición? Ahora, en esa traducción que tú me estás colocando, no se emplea el verbo estaba, en otra sí se emplea, pero en esta que tú me estás proyectando, que es la que estamos analizando, no. Ahora, la tercera cláusula del Evangelio de Juan, capítulo 1, te lo define, porque no es algo que yo voy a inventarme, él está definiendo algo. Jesús o el Hijo, voy a cambiar el término, el Hijo es Dios, es el Padre. Lo dice claramente en la última cláusula. El Hijo, que estoy reemplazando por la palabra verbo y reemplazo el referente de Dios por Padre, el Hijo es el Padre. Entonces, ¿en qué condición estaba el Hijo? Él es el Padre.
en esa condición estaba. Listo, estimado. No sé si cabe satisfecho. 1,40 nos vamos a tomar. Bueno, 1,37 va a tomarme 1,40 también. 1,37, 1,40. Hasta los 2 minutos para no extenderme. Bueno, Johan, tú te estás contradiciendo. Porque yo no te dije cómo dice en esta traducción Reina Valera o en español. Yo te dije cómo dice la Biblia realmente, porque tú estás tocando de griego por aquí, griego por allá. Y por supuesto en el contexto que yo te mostré es generalmente como el texto dice, del griego a la traducción al español. Y tú dijiste, sí, aquí está el Hijo. Nosotros sabemos que yo por lo menos aquí eres el primer unicitario que confiesa que en Juan 1.1 está el Hijo. Yo te presenté lo del proston seon, mira, aquí está la referencia, Juan 1.1 y los textos donde aparece proston seon. Y aquí dice proston, dice en compañía, en, con, en casa, ante, entre, para con, o sea, está con. Entonces, estimado, yo te pregunté fue si aquí el verbo es el Hijo, tú dices, sí, Señor, porque es Jesús. Pero yo te dije, ¿está con el Padre? Dijiste sí. Y volví, te pregunté y dijiste sí. Pero dijiste, es el mismo Padre. Pero qué raro que ahorita decías que en qué condición está, que el Hijo está con el Padre, pero que está como Padre, cuando ahí no lo dice, estimado. Entonces lo que la gramática griega te está enseñando es que el verbo era divino, que era de naturaleza misma del Padre, estaba con el Padre, es decir, es el verbo de vida eterna, es eterno. El Hijo en este texto aparece como Dios, tú lo dijiste, o sea, eterno, tú lo mismo lo dijiste, el Hijo es Dios, es eterno, o tienes un Hijo que es Dios no eterno, estimado. Entonces, fíjate bien allí. Bueno, hasta ahí. Hazme una pregunta, Johan. ¿O una contrarrefutación o te hago una pregunta? Sí, pues es mejor hacer contrarrefutaciones para que hagas defensa. O lo que siempre manejamos es que si vas a contrarrefutar, sería después de la pregunta que me vas a hacer. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Bueno, O sea, es aquí, ok, como aquí quieres refutar lo que yo estoy diciendo, entonces haz una pregunta y ahí vas a poder refutar. Házmela y luego terminas refutando lo que quieras en 2 minutos. ok. Por lo que yo te pude entender, porque la idea no es hacer monigote de paja, según lo que te entendí, el referente de Dios para ti es la palabra eterno. Sí, Es señor, mi decir, respuesta es sí. Mi respuesta es sí. ok, yo ahí no tengo discusión alguna si para ti es referente, entonces la palabra eterno no es alguien, sino una cosa. No, yo no dije una cosa. Bueno, me Palabra hiciste eterno, una pregunta, quiero responderla. ok, por ejemplo, ahora te hago esta pregunta. Para ti la palabra eterno, ese sustantivo eterno, Sí, espera, pero ¿es esa otra pregunta o vas a seguir con la primera pregunta? Que te listo, yo respondí, creo sí. que Tú dices que si aquí Dios es eterno, yo te dije sí. sí, no, el referente. Dios, y dijiste Dios, si es eterno, yo te respondí sí. Ahora me Yo, toca argumentar. yo quiero que tú tengas presente la forma como yo hablo, entiende mi lenguaje, referente. Bueno, entonces vuelve a hacer la pregunta. Yo ya te respondí sí, pero quieres Sí, volver a preguntar, reacomodar la pregunta o aclarar la pregunta. Aclara la no, pregunta para yo poder argumentar mis 2 minutos. Adelante, que Johan. la pregunta que te hice fue eso, porque ya tú lo dijiste, simplemente es decir sí o no, simplemente para ser más enfático. O sea, tú lo que me acabaste de dar a entender ahorita que el referente de la palabra Seos es la palabra eterno, ¿sí o Ahí no? básicamente sí te dije, Ah, listo, listo, eso es todo. Para ti, ese Seos pero es, entonces déjame argumentar en la respuesta. listo, hágale. Ya, yo me tomo 2 minutos y tú vas a poder refutar lo que yo diga en 2 minutos si tienes cosas que refutar. Bueno, voy a tomar mi tiempo. Yo creo que tú quieres refutar
Tienes que darme la razón porque aquí el verbo era Dios. A no ser que tú lo tengas como un falso Dios no eterno, como los testigos de Jehová que le agregan ahí, era un Dios falso, le agregan allí, como manera de testigos de Jehová. Si tú me dices que aquí este Dios es eterno, yo te estoy diciendo sí. Y tú dijiste, la referencia del verbo es Jesús. El hermano te dijo, estoy de acuerdo. Solo en ese aspecto hasta allí estamos de acuerdo contigo que el verbo es Jesús, verbo de Dios, viene vestido, es una persona, un verbo es un nombre personal, es una persona. Ya sabemos que tú dices que no es persona, pero es un nombre personal. Era o estaba. El griego te lo traduce como estaba y eso tú no sabes en las otras traducciones cómo está. Era Dios, este que está aquí de segundo, aquí dice, era Dios, es decir, eterno. Mi respuesta es sí. Entonces, mira, me queda algo como de un minuto. Entonces, si vas a refutar, seguramente vas a decir, no, Elkin, es que aquí estás el Hijo, pero no como eterno. Es lo que tal vez vas a decir. Pero recuerda, fuiste tú el mismo el que dijo que el referencia es Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y que en este texto tú dijiste, el Hijo es Dios, Elkin. Pero está con el Padre. En el verso 2, con el Padre. ¿Dónde dice la referencia, el contexto bíblico? Aquí, donde tú dijiste la vida eterna como femenino, pero está la misma cuestión gramática, donde se refiere al verbo de vida que estaba con el Padre. Es decir, con el Padre estaba. Hasta ahí mi tiempo, estimado. Ok, Adelante contrarrefutación, con ¿cierto? tu reputación, 2 minutos, Johan. Bueno, mira, proyectame Juan 1:1. Juan 1:1. Mira, ahí lo que yo veo, lo que tú argumentes, es lo que se conoce como doble moral. Te voy a explicar por qué doble moral. En la cláusula y el verbo era Dios, tú lo entiendes, tú reemplazas la palabra Dios por la palabra eterno. Es decir, tú entiendes esto, el verbo es eterno. Ahora, cuando te dirige en el versículo 2 y en la segunda cláusula, ya para ti referente Dios no es eterno sino el Padre. Entonces tú dirías, y el verbo era con el Padre. Ya, incluso si yo seguía tu mismo patrón, yo diría, y el verbo era con eterno. En otras palabras, el verbo si se sigue repitiendo lo mismo. Por eso te dije el referente. ¿Por qué yo te pido el referente? Porque con el referente yo puedo hacer transposición de términos, así como hemos dicho que la palabra el verbo, Paro el tiempo. Tú no dijiste referencia a Seón, prostón, Seón, porque hay una diferencia. Ponle cuidado que tú le pusiste la condición al hermano y a mí. Mira lo que dice. Kai, Seos, Hologos, Seos. Tú no dijiste Teón. Hay una distinción allí. es lo mismo, Adelante, estimado. Johan, ahí. Adelante. Ok, es lo mismo. Incluso te lo sustento con el griego. Tú en el texto griego vas a encontrar padre sin artículo y padre sin artículo. Pate, y esto no quiere decir que padre cuando tenga artículo se refiere, el referente sea otra cosa y con artículo sea otra cosa, es el mismo. Es el mismo. Eso pasa y eso es una cuestión gramatical. Ya, yo no, incluso ya yo lo he dicho, que yo te lo mandé y yo tengo por ahí el libro de gramática griega que se llama, conoce como la falacia del artículo. Con la falacia del artículo, alguien dijo, es que el nomo con ley se refiere a la ley judía, a la ley de Moisés, y nomo sin ley se refiere a las tradiciones judías. Por favor, eso se llama falacia del artículo, porque el referente es el mismo. Y así pasa con la palabra Jesús. Tú lo encuentras con artículo y sin artículo, pero es el mismo, tenga o no tenga artículo, el referente es el mismo. Bueno, Entonces tú no... tiempo. Ah, bueno, ese- sí. No, listo, dale. Sí, ya, ahí se ya hice acabó el mi... tiempo. Sí, bueno, 2 minutos. Bueno, ahí yo te hice una pregunta, tú respondiste, refuté, tú hiciste una pregunta y acabas de refutar. No sé si el estimado hermano Alirio está por ahí. Sí, estoy aquí colocándole cuidado. Sí, estoy acá.
Estoy... Listo, mi estimado. Entonces, aquí te tocaría tu tiempo. ¿Quieres hacerle una pregunta a Johan? Sí, la pregunta que le iba a hacer a Johan es que pues, él me dice que el referente ahí es Jesús y que Jesús es el logo y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿ese hijo tiene padre? Es la pregunta. Que Johan me explique si ese hijo tiene padre o no tiene padre. Adelante. Una pregunta, pero esa pregunta está basada en Juan 1:1, porque estoy puede Sí, responder basada en sí, Juan. sí, sí. Sí, sí, basado en Juan 1, porque pues obvio que aparece el logo y aparece, aparece Dios. La referencia al logo, pues ya dijimos que es Jesús y Dios ahí es el Padre. Definitivamente no hay ninguna, o para mí, no hay ninguna interrupción. O sea, yo acepto que ahí el logo que estaba con Dios, ahí el referente de Dios es Padre, ¿sí? ¿Me Ok, entendió o no me lo entonces, entendió? sí, sí te entendí. Entonces tu pregunta es que si Jesús tiene padre, sí, mi respuesta sería un sí, pero voy a explicar por qué, ¿no? Bajo es un sí condicionado, ¿no? ¿En qué me refiero con un sí Listo, condicionado? perdón, aquí te devuelvo el tiempo. Entonces, ya entendiste la pregunta, ¿no? Él te está Sí, diciendo que si aquí sí, en Juan 1:1 el Logos tiene padre, tiene padre aquí. Él te está preguntando, ¿no? Tu sí, respuesta, sí, ¿no? O- sí, yo voy a responder un sí, incluso, vale, yo voy a responder y ya, ahí dale pues. ok, yo respondo que sí. Sin embargo, aunque el verbo tiene no aparece ahí por ningún lado, no en Juan 1:1, no está ese verbo. Sin embargo, te voy a responder porque aun si yo te respondiera, no te lo podía sustentar ahí con Juan 1:1 porque Juan 1 dice que Jesús es el Padre. Ahora, sin embargo, mi respuesta fue un sí, te lo voy a condicionar porque más no entiendo tu pregunta, es que cuando Jesús estando en la condición de su carne, en la condición de hombre, en esa posición, porque todo en el contexto que uno lo mira, cuando uno analiza el texto, ellos lo veían como un hombre, siempre lo veían como un hombre. Ahora, como buen hombre, por decirlo así, él dio ejemplo, que ese es mi sustento. Es decir, Jesús lo que quiso demostrar humanamente, o así como hombre, como todo ser humano, le clama a Dios. Ahora, uno podría pensar, hay que ahí se refiere a dos, porque él está orando, porque dice mi padre, mi padre. ¿Realmente existen dos seres? ¿O que el padre y el hijo hacen parte de una sustancia, que ambos son personas en una sustancia? Son preguntas que se quedan ahí en el aire. Entonces, aquí Juan 1:1 lo define. Sí, Jesús decía mi padre, pero al fin y al cabo Juan define y dice que Jesús no es que exista, que el Padre sea otro ser distinto a Jesús o que sea una persona distinta a Jesús en su lenguaje, no, sino que dice que Jesús es el Padre. Listo, estimado. 1:40, adelante con la refutación, hermano Alirio. Bueno, pues yo le diría a mi estimado Johan que, pues, pues no queriéndolo atacar, pero sí queriéndolo clarificar algo. Entonces, ¿de qué tendría Juan de escribir el principio era el verbo? ¿Y qué tendría que decir Jesús allá en San Juan 17:5? Dice, ahora glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Pues si el verbo era en el principio, ese verbo era el mismo que le estaba diciendo allá en San Juan 17:3, 17:5, diciéndole al Padre que lo glorificara con aquella gloria que tuve con él o que tuvo con el Padre. Entonces, ¿de qué tendría razón Jesús orar a alguien que si no era, o sea, si no era el Padre, Jesús orándose allí, quizás de pronto como un video que está presentando Emanuel, que Jesús se oraba a sí mismo, no se oraba a sí mismo? Yo una vez alcancé a escuchar un poco de esto y obvio que Jesús tenía a quien pedirle, a quien orar, a quien clamarle, pero Jesús allí está él mismo identificando y diciendo y aclarando que él tuvo gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Y el verbo es Jesús, ese verbo está en el principio. Entonces, aquí nos demuestra claramente que sí existía el Padre y que sí existía el Hijo, porque en ninguna parte la palabra, el verbo hace referente al Padre, o en ninguna parte los apóstoles dijeron que el verbo era el Padre o que Jesús es el Padre. Yo siempre me sostengo ahí
por el testimonio de los mismos apóstoles, por el testimonio del mismo apóstol Juan, porque Juan no estaba pensando en lo que Juan escribió, Juan dijo, o lo que Juan dijo era por el Espíritu de Dios. Ahí mi refutación. Gracias, hermano Alirio. Bueno, ahí el hermano te hizo una pregunta. ¿Quieres hacer una pregunta al hermano Alirio, Johan? O no sé si no hay contrarrefutación, ¿no? O ya hubo contrarrefutación. Tú puedes contrarrefutar, pero después de que hagan la pregunta. Ok, bueno. Mi pregunta está enfatizada en en la tercera cláusula del capítulo 1, ¿no? ¿Estás tú de acuerdo que y el verbo era Dios? ¿Estás de acuerdo que esa frase está diciendo que Jesús es el Padre? No, no estoy de acuerdo porque en ninguna parte encontramos un referente que Jesús sea el Padre. No estoy de acuerdo. Ok, entonces yo entraría a contrarrefutar. Ajá, dale. Ok. Proyectame nuevamente. Mira la respuesta que él dio. Él me dice a mí que esa segunda cláusula no dice que Jesús es el Padre, o dice porque no lo hay en ninguna parte. Y yo le voy a demostrar que el referente de ese Dios es el Padre. Juan 8:14. Proyéctamelo ahí. Juan 8:14. Perdón, 8 ¿qué? 54, perdón, estimado. Creo que tú lo debes tener por ahí. 8:54. ¿Qué tiene? Creo que es 8:54. Si no es ese, pues yo verifico. Sí, ese. Mira lo que dice Jesús. Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que glorifica. Mire, Él, el que vosotros decís que es, ahí está la palabra vuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un israelita veía la palabra Dios, que es la que traduce nuestro idioma en el griego, ¿no? Ellos sabían que ese referente es el Padre. Es el Padre, incluso ese no es hay más textos bíblicos en Juan. Simplemente quise tomar ese, pero hay muchos referentes. Que ese referente de ese es el Padre. Ahora, como así como nosotros sabíamos que el referente del logo ese es Jesús, simplemente yo hago un cambio de término porque a mí la Biblia me lo está definiendo, no es algo que yo me lo voy a inventar. O que yo decir que ahí la palabra Seos significa eso, donde a mí la Biblia me está definiendo quién es ese Seos, al que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese es mi Padre. Entonces ahí está diciendo explícitamente que Jesús es el Padre. ¿Por qué? Porque es Dios. Tiempo, tiempo. Bueno, voy a hacer una pregunta yo al estimado Johan, porque ya el pastor te hizo una pregunta y tú se le hiciste a él y lo reputaste y él también. Yo te hago una pregunta. Bueno, estamos acá en Juan 1:1. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Tú acabas de decir que en este texto de Juan 8:54, que aquí Jesús está diciendo que Él es el Padre. ¿Dónde dice, estimado? Muéstrame ahí donde dice que Jesús es el Padre. Ahí yo no veo, entonces muéstranos allí. Adelante, tienes 2 minutos. No, ok, yo ese texto lo que quise demostrar es el referente Padre con Seos. Ya, eso es lo que yo quise demostrar, eso, Seos con Padre, con mi Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Dios de Israel. Eso es todo, eso es lo que quiere decir el texto, el Dios de Israel. Cada vez que ellos veían Dios, ya ellos sabían que cuando ellos pronunciaban Dios, ya todo Jesús dice, sí, mi Padre es lo que vosotros llamáis vuestro Dios, es decir, lo que Jesús está definiendo, porque eso lo define la Biblia. Porque cuando uno no define un término, yo puedo pensar muchas cosas. Cada vez que Juan usa la palabra Seos, lo hace con referencia a Padre. Ese es el referente, no sé si me están entendiendo ese lenguaje, ese es el referente. Dios es lo mismo, es el mismo equivalente que decir Padre. Si yo digo mi Padre, es como Jesús decir mi Dios, es lo mismo, porque es el mismo referente.
Entonces ahí lo está diciendo claramente apoyado con Juan 1:1. Y el verbo era Dios, sí, Jesús, reemplazamos el verbo por Jesús, y Jesús era Dios, era el Padre, sí, Jesús es el Padre. Listo, estimado, creo que ahí fui claro, listo. Bueno, voy con mis 2 minutos de refutación. Bueno, Johan, usted aquí no dice que Jesús es el Padre. Usted mismo dijo fue que aquí Dios, es el Padre de Jesús. O sea, usted tiene al Padre como al Padre del Padre. Porque usted dijo, aquí este Dios es el Padre de Jesús. ¿Y quién es Jesús para usted? El Padre. Entonces, son cosas para negar que Jesús es el Hijo de Dios porque lo pones por el mismo Padre. Entonces, ¿con quién está el Padre aquí? Tú dices, está con el Hijo. Lo acabaste de decir cuando te pregunté. Pero resulta que ahora dices que el Hijo está con el Padre y que está con el Padre con el Padre. Qué raro, porque acá en esta gramática de las epístolas de Juan, tú dijiste, este verbo de vida, en el verso 1 dice, verbo de vida, tocamos, palpamos con nuestras manos, tocante, ¿cierto? Dice, la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna. Tú sabes que aquí está hablando del verbo de vida. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y tú estás diciendo que aquí el verbo era el mismo Padre que estaba con el Padre, pero tiene dos dioses Padre entonces. Porque aquí dice estaba o era con Dios y aquí no tiene artículo. Tú dices que sí es que la falacia, que esa es que iguala, sacando como nombrando trinitarios. Cuando aquí está el artículo, estaba con Dios y acá está sin artículo, el cual era Dios, está hablando de que era de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Era Dios, era divino, lo que quiere decir el texto. El Hijo, el cual usted dijo, es Dios, Elkin. Luego usted me preguntó si era eterno, yo le dije que sí. Bueno, estimado, ahí no sé si me quieras preguntar algo y vamos cerrando. O contrarrefutación, ¿no? Sí, puedes contrarrefutar después de que hagas la pregunta. Ok, bueno, creo que también te haré la misma pregunta. Yo creo que tú no me respondiste esa pregunta. Ah, sí, sí, me respondiste. Que ahí el verbo era eterno. Sí, tú me respondiste la pregunta. Yo creo que ya yo no tendré más preguntas que hacerte concerniente a Juan 1:1, porque tú me respondiste que ahí el referente es eterno, aunque ahorita me acabaste de dar otra referencia, pero tomo, te voy a hacer preguntas con base a lo que me acabaste de decir ahorita. Entonces, ahorita me acabaste de decir que el referente Seos ya no es eterno, sino naturaleza divina. Sí, la naturaleza divina es eterna. Sí, mi respuesta es Ah, sí. entonces ahora ya no es, ahora, ahora le agregaste otro término más, es de naturaleza. Listo. José, te voy a Ya, contrarrefutar. pero espera, tengo que tomarme los 2 minutos de argumentar. Bueno, mi pregunta es esta para ser más preciso. Tú buscaste de decir que el referente de Dios es eterna y naturaleza divina. Bueno, argumenta eso. Listo, compañero. Listo, listo. Voy a tomarme 2 minutos. Bueno, lo que vamos a ver si alcanzo a mostrar el griego acá, el interlineal, que dice el interlineal, hay un artículo. Mira, acá aparece el logos, la palabra, es decir, es un nombre, que es el verbo, ¿verdad? Aquí está con artículo, estaba haciendo hacia el Dios. Yo por eso te mostré, proston, seón, seón. Y Seos, Dios, estaba haciendo la palabra, estaba haciendo divina, estaba haciendo, aquí no tiene artículo, estimado. Aquí dice, estaba con el Dios estaba. Pero acá no lleva artículo, es decir, que era Dios, era divino. Por eso yo te mostré en el griego la diferencia en proston, seón y que seos era siendo el logos. Entonces lo que está diciendo es que es de naturaleza divina, eterno, Dios, con el Padre, no es solo.
Por eso el hermano te insiste en Juan 17, mira los textos, que él es la vida, el verbo de vida, Juan 1:1 aquí en las epístolas, él es eterno, mira aquí hasta dice vida eterna, es decir, es de naturaleza eterna. Se nos manifestó, esa es la manifestación de Dios en carne, recibido arriba en gloria y dijo, subo a mi Padre, uno somos nosotros. Entonces, estimado, eso es lo que te estamos mostrando desde hace rato. Y acuérdate, Hebreos 5:5 dice, Cristo no se glorificó a sí mismo. Y tú dices que sí se glorificó a sí mismo. Hebreos 5:5 dice claramente, no se glorificó Cristo. ¿Quién es Cristo? No se glorificó a sí mismo, estimado. Bueno, hasta ahí 2 minutos. Dale con tu refutación y vamos cerrando. Adelante, estimado Johan. Voy a decir una frase, mátame doble moral. Ok, mira, en primer lugar te voy a refutar. En primer lugar, en ninguna tú no me puedes comprobar que la palabra Seos significa naturaleza divina. Nunca se usó con ese significado. Ahora, tú quieres hacer un trampolín. Proyéctame ahí Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Y lo pones en griego. Dale 2:9. aquí, tienes Ahora, menos de 2 minutos. Ahí te lo proyecté, Colosenses 2:9. bueno, ok. Me gustaba en griego. ¿Tú no puedes poner interlineal o no? Bueno, voy a parar el tiempo y te lo busco. Teotés, que tú dices Teotés, deidad. Ya, listo, te lo voy a poner en griego. Vamos a ver, vamos a ver. Tú dices Colosenses 2:9, ¿no? ¿Quieres mostrar? Vamos a ver. Sí, ahí dice Teotés. Vamos a ver. 2:9. Ok. Menos que ya tú lo sabes. Ahí está. Espérate. No, espérate que me... Ese 2. no es. Ese no era. Ese no era. Espérate, ahí está. Ese no era. Ya, Ese no ahora es. sí. Listo, ponme el interlineal. Ok. Yo quiero para la gente, listo, proyectame ahí. Yo quiero que la gente se dé cuenta de algo, que esto no es que uno se lo inventa. Hay una nomenclatura que es la 2320. Esta nomenclatura, esta palabra, este sustantivo, por hecho, 2320, es muy distinto al referente de Seos, que es 2316, como aparece ahí. Seos, como el Strong le colocó la nomenclatura, es 2316 y 2320 es Seotis. ¿Qué diferencia hay? Ahora, esta palabra Seotis es la que incluso cuando uno busca en el diccionario se traduce como relativo a Dios. En nuestro idioma se ha traducido como deidad o muchas veces aparece naturaleza divina. Ahora, ese no es la palabra que está usando Juan 1:1. Juan no está utilizando la nomenclatura 2320. Listo. Bueno, ya acabó el tiempo. Bueno, listo. Entonces, redondeando, o sea, tú estás tratando de decir que entonces aquí, en Juan 1:1, aquí el verbo no era divino. Entonces, estás tratando de decir eso, porque yo dije es divino, y tú dices, no, ahí no va la palabra divino. Entonces, ¿no era divino el verbo ahí? No, yo no Porque quise así decir quedó eso. entonces, aquí quedó entonces. Lo que yo te quise demostrar que el referente de Dios no es naturaleza divina porque Juan no está utilizando el 23:10. Ah, entonces el Eso es verbo todo. para ti aquí no es naturaleza divina aquí, entonces. Eso es lo que quiere decir que el verbo es el Padre. No, estoy preguntando si para ti aquí el verbo tiene naturaleza divina como Dios aquí. No, es que esa pregunta, como te digo yo, mucho, lo que te quiero entender,
tú dices que es de naturaleza divina, yo te estoy refutando, yo estoy diciendo, no se puede traducir así porque el referente CO no es el Ah, 2310. entonces para ti no tiene, entonces para ti aquí el verbo no tenía naturaleza divina aquí, entonces lo que estás diciendo. Esto no es lo que quiere decir ahí, lo que quiere decir que el verbo es el Padre. Pero yo te estoy presentando que no es el Padre, pero que está con el Padre y es de naturaleza divina, divinidad. La No lo palabra dice, teotés sale de teos, de seos. Entonces, la tú estás misma, diciendo que no, que aquí no, no se puede decir que el verbo era divino. no es la misma, estimado. Usted Ah, no puede bueno, hacer entonces eso, dejémoslo así. Tú estás no es la diciendo misma entonces que el verbo allí no. distinta. Bueno, dejemos que la gente, eh, aquí está el hermano todavía, ya pues el hermano hizo dos preguntas, tú hiciste también varias preguntas, yo hice dos también, el pastor este de Panamá se fue, Bernulfo no respondió al final si ahí el verbo estaba el Hijo de Dios. Este video constaba en presentar si allí en Juan 1 no estaba el verbo, pero Johan Coronado sí tiene al Hijo allí. Al Hijo allí en el Juan 1. Bueno, mi estimado, yo creo que el hermano pastor, el hermano Valirio quiere comentar alguna otra cosa o ya se quiere ir despidiendo. Llevamos 2 horas con 12 minutos. Gracias, mi hermano, que sí, pues yo quiero despedirme. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes de su canal, los que están allí también escuchando, y a Johan, pues agradecerle también por el tiempo que tuvimos compartiendo y bueno, esperamos otra oportunidad. Mil bendiciones para ustedes y para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Amén, hermano pastor. Adelante, Johan. Bueno, ahí también me gustó mucho, yo creo que se pudo avanzar bastante, se pudo avanzar bastante sobre el referente del logo que es Jesús, estamos de acuerdo, pero bueno, ahí no estuvimos muy bien de acuerdo con el referente Dios, pero esa es la idea, ¿no? Ir avanzando. Y muchas bendiciones para usted, mi estimado pastor, ¿cómo se llama él? Alirio. Alirio, muchas bendiciones para ti, usted estimado Helkin, muchas bendiciones, y para toda la audiencia también, muchas bendiciones. Amén. Gracias a todos, gracias a Dios también por darnos esta oportunidad, a todos los que nos acompañaron, al moderador, a Daniela Garziola que volvió, por acá a todos los hermanos, se despidió Johan Coronado, el hermano Alirio también, a Bernulfo Ballesteros, universitario de Panamá, y a todos los que se conectaron, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Gracias a todos. Les habló el King Grueso, guerrero bíblico.